Hola, soy Cintia Sánchez y te doy la bienvenida a mi podcast Reflexivos. Aquí vamos a poder compartir ideas, experiencias y situaciones del día a día, creando un espacio para ampliar nuestro panorama, reflexionar, aprender de otros y, ¿por qué no?, abrirnos a nuevas posibilidades. Hasta entonces, nos escuchamos. Hey, ¿qué onda? Y bienvenidos a Reflexivos, su podcast favorito. En este episodio vamos a hablar sobre la certeza y qué tan cómodo te sientes con la incertidumbre. ¿Cuántas veces ha habido un cambio de planes, un problema, una situación que salió de pronto o simplemente tienes la oportunidad de elegir entre varias opciones o varios caminos? ¿Cómo es que tu cuerpo reacciona? ¿Cuáles son esos pensamientos que vienen a ti? ¿Has logrado identificarlo? ¿Cuáles son esas señales que hay en ti? A lo mejor te sudan las manos, te duele el estómago, la cabeza, estás pensando todo el día en ese problema o en esa situación, en esa toma de decisión. ¿Qué es lo que sucede en tu mente y cuáles son esas frases, pensamientos que vienen a ti? Tal vez de reproche, tal vez de no saber qué hacer y sentirte incómodo con lo que va a pasar en el futuro. De eso es justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Espero que les guste mucho el episodio, denle like, compártanlo y pues bueno, vamos a comenzar. Yo de hecho este episodio lo pensé porque recordé que cuando inició la pandemia, por ahí realicé un escrito acerca de la certeza. La pandemia fue algo que a nosotros nos movió mucho porque justamente nos pegó en esto, en la certeza, en no poder tener claro qué iba a pasar el día de mañana, cuánto tiempo íbamos a estar encerrados. Y pues esto a muchos nos cambió la dinámica que veníamos teniendo. Tuvimos que tener un desaceleramiento de todas nuestras actividades, hicimos un alto total y fue un momento muy importante como para ver hacia adentro y ponerte a escucharte, cómo se sentía tu cuerpo. Hasta ese momento yo me pude percatar de que vivía en estrés, ¿no? Que vivía en estrés, que mi cuerpo lo estaba reflejando con cansancio, con dolores estomacales, con infecciones en los riñones, con muchas cosas internas, ¿no? Aquí es donde yo me puse a observarme y de eso salió ese escrito. Sin embargo, sí quisiera darles un poquito más de contexto o ejemplos para que podamos entender a qué es a lo que yo me estoy refiriendo y que ustedes puedan compartirme y escribirme sus comentarios cuáles son sus reflexiones o qué es lo que a ustedes les detona al hablar de este tema. A ver qué sucede. Podemos hablar de ejemplos muy básicos. Recuerdo uno, ahora que estaba preparando lo del podcast, me quedé pensando mucho en una ocasión en la que le hice una fiesta a una de mis hijas. Cumplía 3 años y iba a ser en un lugar donde hay albercas, toboganes, así para toda la familia. Entonces la organicé, la preparé. Yo suelo ser una persona muy organizada, trato de controlar siempre lo que va a suceder o al menos adelantarme a lo que posiblemente pueda suceder. Recuerdo que en esa ocasión estuve revisando inclusive hasta las fechas. Mi hija cumple en junio, finales de junio. Entonces yo estuve revisando que no fuera a llover ese día, que el clima estuviera bien, que toda la comida estuviera bien. Entonces tenía todo, haz de cuenta, planeado, ¿no? A eso es a lo que me refiero en cuanto a la certeza. Cuando nosotros planeamos un evento, pues queremos que nos salga bien, así como cualquier otra actividad que estemos realizando. Ahora, no estoy diciendo que planear y prepararte sea malo, sino qué sucede cuando hay un cambio entre todo lo que planeaste, salió algo mal, algo no llegó o hubo un cambio, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un cambio? ¿Cuáles son tus reacciones, tus pensamientos, cómo se expresa en ti? Y además, ¿cuál es la resolución que tú tienes o el camino que vas a seguir ante ese cambio o ante esa disyuntiva? En la fiesta, pues todo iba bien y yo había contratado unos tacos. Entonces, este señor de los tacos, pues no llegó.
Y pasaban las horas y nada que llegaba el Señor. Yo pensaba, en mi pensamiento yo decía, bueno, pues si llega ahorita una hora antes, pues así que se lo lleve la gente. Y en un momento me recuerdo que mi papá me dijo, oye, pues si quieres vamos a comprar pizzas. Y yo decía, no, es que el Señor va a llegar. En un principio le estuve escribiendo mensajes, me contestaba que ya venía y luego nada, ya me dejó de escribir. Para ese momento ya era demasiado tarde como para ir a comprar algo, traerlo y además porque el lugar estaba rentado nada más por 5 horas. A mí en ese momento me sentí muy mal porque me daba mucha pena con la gente no darles de comer. O sea, ese era como mi pensamiento y además yo en ese momento me mantuve firme sobre el plan. O sea, si el plan era que tenía que hacer estos tacos y el Señor tiene que llegar y ahorita va a llegar, entonces me mantuve en esa postura. Obviamente durante todo ese tiempo pues estuve en estrés, marcándole, ya ni disfruté la fiesta. Y ya se empezó a ir las primeras gentes. Cuando se iban, yo les decía, hoy no, una disculpa porque no vino el de la comida. Y ellos se quedaban así como, ok, no te preocupes, disfrutamos muy, muy padre, mira, los niños van bien divertidos. Fue súper padre la fiesta. Y de hecho cuando yo les decía, en ese momento yo no me percataba, pero cuando les decía, lo primero que les decía era como dar la explicación de lo que estaba sucediendo y que para mí había estado mal. Ellos se quedaban con cara de, ok, no te preocupes, no, ni hambre tenemos, comimos un chorro, algunos me decían, comimos un chorro de los pastelitos y de todas las chuches que tenías ahí en la mesa de dulces, papitas, todo eso. Dijo, no te preocupes. Y así se fue yendo ya la gente y para no hacer el cuento largo, pues los tacos nunca llegaron. La gente se fue, yo ya estaba recogiendo las cosas, como una media hora después de que se había acabado el evento, llega el señor y pues que le había pasado, que había tenido un choque, se le había acabado la batería y pues no tenía forma de avisarme, ¿no? Yo en ese momento estaba muy molesta y estaba pues mis emociones no eran las adecuadas, ¿no? Y recuerdo que yo le dije a mi papá, no, yo ya no voy a hablar con ese señor, pues ya ni modo, o sea. Entonces, por ahí ya nos fuimos y ya después al día siguiente me quedé pensando en lo que había sucedido. Y por un lado, bueno, está este tema de qué te sucede cuando tú tienes todo planeado, como yo, y resulta que pues, no llegó el señor de los tacos, ¿no? ¿Cuál es tu primera reacción? ¿Buscar alternativas, aferrarte al plan o empezar a dar explicaciones a la gente de por qué no? ¿Cuál es, sobre todo, este tema es un tema también de nuestra perspectiva o nuestra perfección está solamente en nosotros, ¿no? Como les digo, ya después, reflexionando lo que la gente me decía, o sea, para la gente, ellos en ningún momento dijeron, ay, no nos dieron de comer. Pues los niños se la pasaron en la alberca, pues no estaban todo el tiempo ahí en la palapa, se la pasaron en la alberca. Y muchos de ellos, pues no, simplemente no tenían ni se les había cruzado por la mente que había faltado algo, ¿no? Para ellos era todo diversión. Recuerdo una amiga cuando se fue me dijo, no hombre, mira, nos la pasamos súper bien, los niños disfrutaron, yo también nadé, mi esposo, y pues de hecho van bien llenos de puras cosas que comieron aquí, de papitas, de galletas, recuerdo que había hasta donitas, o sea, sí había snacks que podían estar consumiendo. Y mucho va orientado a eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando nos ocurre un cambio en nuestros planes, cuando no lo tenemos bajo control? Y, por ejemplo, esto del señor, yo ya después me sentía también mal porque decía, bueno, pobre señor, o sea, yo ya no le pagué y pues toda su inversión de él se quedó ahí. Entonces, ¿ahí qué sucede? O sea, no nada más somos nosotros, sino toda la gente que está a nuestro alrededor a la hora de que a lo mejor nos sulfuramos, nos estresamos, nos da ansiedad, nos enojamos, nos ponemos tristes. Nuestras emociones no son buenas ni malas, simplemente que si no están, digamos, alineadas o equilibradas contigo, pues tal vez no vas a tomar las mejores decisiones, ¿no? Esto te puede ocurrir pues con cualquier tipo de situación.
Ahorita estamos hablando solamente de una fiesta, pero puede ser con un trabajo, al entregar alguna tarea, alguna situación con alguna amiga. Recientemente, hace como 2 semanas, me ocurrió algo similar en el trabajo, ¿no? Cuando llevamos al límite nuestras emociones, nuestro estrés, nuestra responsabilidad, entre comillas, porque, repito, no se trata y no estoy incitando a que no te prepares, a que no seas responsable, sino a que existe un límite en el que si tú ya entregaste todo, hiciste todo, pues ya, hasta ahí estés tranquilo y entonces cuando ocurra un cambio, estar lo más centrado posible para que puedas tomar una mejor decisión sin que haya algún estrago hacia ti, hacia tu cuerpo, hacia las demás personas, ¿no? Porque no sabemos cómo vamos a reaccionar. Entonces les decía, hace como 2 semanas en mi trabajo ocurrió un problema muy importante con un cliente que es muy delicado, que la información es muy importante para ellos. Se perdió la información de 15 días. O sea, nosotros en ese servicio les entregamos unos reportes de toda la información que se maneja ahí y esos reportes se envían diariamente. El reporte se dejó de enviar, haz de cuenta, por ejemplo, el día 15 del mes y el cliente nos avisa como el día 4 o 5 del siguiente mes que pues que no tiene los reportes y que nada más le llegaron hasta el día 17, si mal no recuerdo. Entonces, pues no, para mí fue en ese momento, híjole, o sea, de entrada ya sentí la responsabilidad de tener que restablecer toda esa información. Sin embargo, en mí había un pensamiento que decía, bueno, pero pues ellos también se supone que están revisando la información diaria, nos debieron avisar al día siguiente o a los 2 días, cuando mucho. Pero de todas formas, yo dije, bueno, pues es mi cliente y yo no me voy a escudar en eso como para tratar de opacar el error, ¿no? Esos eran mis pensamientos en ese momento. Así que me puse, investigué, me estresé bastante y solamente pudimos recuperar 7 días de la información de 15. Yo recuerdo que en ese momento, antes de enviarle el correo a este cliente, pues estaba pensando mucho las palabras que le iba a poner, cómo iba a justificar. De hecho, hicimos un plan para detectar el error que había ocurrido y por qué ya no se había guardado la información, alarmas, y muchas cosas, ¿no? Le escribí ahí para que, pues, tratar de suavizar en mi mente, pues, el problema. En ese momento que iba a escribir y ya enviar más bien el correo, me doy cuenta y eso es lo que les comento, que muchas veces no somos tan conscientes de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces me doy cuenta que estoy respirando como así, no agitado, pero muy lento y muy poco aire entraba en mí. En ese momento como que reacciono y digo, a ver, ya, empiezo a respirar, me levanto de mi lugar, camino por ahí y vuelvo. Y digo, bueno, ya ahora sí que, como dice mi mamá, en el nombre sea de Dios, y mandé el correo. Mandé el correo como al mediodía, yo creo, y en la tarde, lo que pasa que ese cliente pues no es de este país, es de Europa, y entonces ellos llevan pues un desfase de horas, ¿no? Entonces él casi siempre, cuando yo le escribo en el día que es para México, en mis horas laborales, él me responde 3 de la mañana, hora de México. Y ese día me respondió, recuerdo que llegué a mi casa y como a las 7 más o menos, vi en mi celular que había respondido, o sea, me llegó la notificación. Obviamente nada más decía el asunto del correo y no venía, o sea, no leí. Y recuerdo que dije, ay no, yo ahorita no voy a leer, si no, no voy a poder dormir, me voy a obsesionar con lo que me respondan, o si me piden que obtenga alguna otra cosa, en ese momento no va a poder dormir. Esos fueron mis pensamientos, así que dije, no, ya, ahorita ya no es horario laboral, no urge porque al final ya hice lo que tenía que hacer, ¿no? Y ya, hasta el día siguiente en la mañana, que llegué a las 8 de la mañana a mi trabajo, igual, antes de abrir el correo estaba así como nerviosa, estresada. Fueron más o menos como 3 días de estrés, de angustia, de revisar, de pedirle a la gente, oye, checa esto, y si hacemos esto, muchas cosas.
Entonces ya al abrir el correo, pues simplemente decía, gracias Cintia. Y yo en ese momento, ahorita lo digo con gracia porque yo dije, ¿qué onda? O sea, de todo lo que yo me imaginé que me podían contestar, o sea, jamás me imaginé que fueran a decir, ok, gracias. Así de lo más quitado de la pena, ¿no? ¿Qué sucede cuando nosotros nos imaginamos el peor de los escenarios y para las otras personas es una cosa totalmente distinta? Ya después platicando con este cliente me decía, no, mira, lo que pasa es que pues sí, también fue error de nosotros que la gente de call center no estaba revisando los reportes y pues qué bueno y muchísimas gracias porque pudiste obtener o recuperar esa información. O sea, para ellos era, bueno, lo que pueda recuperar, qué padre, y si no recupera, pues ya ni modo, ¿no? Entonces, que todo el estrés que tuve, toda la ansiedad y que se reflejó en mi cuerpo, porque ya esta semana, este fin de semana, incluso tuve que ir al hospital porque ya tenía un colitis muy severo. A mí el estrés siempre se me refleja en el estómago, a otras personas se le puede reflejar en el cuello, cansancio, articulaciones, o sea, cada quien, ya nuestro cuerpo ahora sí que resiente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el precio que nosotros estamos pagando para tener esa certeza, ¿no? Y ahí, en ese momento, vino a mi mente este escrito que les platiqué desde un inicio y es eso justamente. Darnos cuenta de qué está sucediendo, valorar el esfuerzo que estás haciendo, quizás comunicar lo que en ese momento estás sintiendo, porque si yo a lo mejor hubiera hablado desde un principio con ese cliente, pues él me hubiera dicho, mira, no te preocupes, trata de obtener lo más que puedas y ya, y entonces no hubiera sido un problema para mí. A lo mejor algunos podrán pensar, oye, pero pues tú eres coach, tú ya sabes todas estas técnicas y todo. Al final no dejamos de ser seres humanos y cada día y cada momento algunas cosas son más difíciles para otros. Por ejemplo, yo en mi trabajo me exijo demasiado y esa exigencia me lleva al control, a tratar de controlar todo, de ver siempre en el trabajo en el que yo estoy me dedico a solucionar los problemas. Estoy en soporte técnico y siempre mi pensamiento es de esa manera, o sea, me adelanto a las cosas porque ese es mi trabajo que yo hago, ¿no? Ahí en la empresa. Tal vez en otras situaciones, como por ejemplo en lo familiar, a lo mejor no me pega tanto. A lo mejor a ti te puede pegar más en las situaciones de familia, con tus hijos. ¿Cuáles son esos dominios en los que a ti te afecta mucho el no tener el control, el no saber qué es lo que va a suceder y además tratar de anticiparte, ¿no? De visualizar, de tener la bola de cristal y sobre todo en un principio por eso preguntaba, ¿qué es lo que viene a tu mente? Recuerda esos momentos en los que son similares a lo que ya te conté que me ha sucedido a mí. ¿Cómo reacciona tu cuerpo? ¿Cómo es tu respiración? ¿Cómo duermes? Si estás comiendo bien, si dejas de comer, si comes por ansiedad. Todas esas cosas son signos en los que nosotros nos podemos dar cuenta cuando el control que queremos tener pues se apodera de nosotros y ya no hay control, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué situaciones, qué momentos vienen a su mente? Y sobre todo, creo que lo más importante aquí es darte cuenta. Como les digo, es una cosa de días, de trabajar, de meses, de que algunas veces sí te das cuenta, otras veces no. Y siempre es como volver a ti, volver a tu centro y darte cuenta qué es lo que sucede. A lo mejor en algunas ocasiones y en la mayoría de las ocasiones son suposiciones, ideas, mandatos, ya lo he dicho otras veces, ¿no? Ideas de qué va a pensar la gente, qué van a decir, como en el caso de la fiesta. ¿Qué va a decir la gente de que no les di de comer? Pues ese era como lo que a mí me atormentaba en esos momentos, ¿no?
O pensar, oye, pero si yo ya lo planeé durante meses, el Señor me aseguró, tiene que venir, ¿no? ¿Cuáles son esos planes B? ¿Te permites ser flexible? ¿Te permites cambiar de rumbo cuando hay necesidad? Y soltar la idea, ¿no? Soltar esas ideas, creo que eso es lo principal. Soltar la idea a la que en ese momento te aferraste para seguir y para poder continuar y para ver otros lugares, otros caminos, ¿no? El error también nos enseña. Por ejemplo, en el caso de mi trabajo nos dimos cuenta de un error que ocurría muy rara vez, pero que podría ocurrir, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos ayuda? Pues a prevenirnos para futuros errores de ese tipo. Y bueno, entonces para ya no hacer tanto preámbulo, básicamente eso es de lo que se trata esto. Les voy a leer lo que escribí y pues espero que les guste y déjenme en los comentarios qué les detonó, qué piensan, están a favor, están en contra. Y pues bueno, ahí va. Uno de los principales retos del ser humano es pretender que tienes la bola de cristal. Pretender saber qué, cómo y sobre todo cuándo ocurrirán las cosas. La búsqueda por tener la certeza. Creo que nos brinda una falsa sensación de seguridad. Más allá de saber qué pasará, ¿tiene que ver con el control? ¿Control? ¿Qué? ¿O a quiénes pretendemos controlar? Pensar en ello me hace sentir en el estómago la ansiedad. Trato de respirar profundamente para calmar ese deseo manifestado como una necesidad de certeza. Disfrazado de ansiedad, estrés, control. ¿Qué pasa? Internamente sé que no es posible. De cualquier modo, las creencias, patrones y mandatos implantados en mi humanidad lo piden a gritos. Sin embargo, esto solo hace que la energía que transmito sea totalmente opuesta a mis deseos, bloqueando los caminos o quizás tomando veredas más largas, más lejos de mi realidad ideal. Con los lentes del control solo veo lo que quiero controlar, sin saber que esto, a su vez, me controla. Me nubla la visión, me mantiene cautivo dentro de un mapa que sé de memoria y que me reconozco recorriendo el mismo camino. Cada paso que doy con la falsa idea y el anhelo de llegar a un nuevo lugar. Me parece que muchas veces en la vida vamos de esta manera, tratando de controlar nuestros pasos, nuestras vidas, y peor aún, creyendo que podemos controlar a los demás, desde sus acciones hasta lo que aún no han pensado. Suena desgastante, ¿no? Lo es. La primicia es que existen muchas cosas que no podemos controlar, y tal vez ni siquiera debamos o tengamos. ¿De dónde viene este autoimpuesto? En contraste con la certeza está la fluidez. ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en esta palabra, fluidez? ¿Un río? ¿Una cascada? ¿Un vaso de agua derramándose? ¿Cómo sería la vida si viviéramos fluyendo, dejando que las cosas sucedan? ¿Te cuento un secreto? El mundo no se detiene cuando controlamos. Los eventos, los sucesos, las cosas que pasarán, aún así ocurrirán con o sin nuestro control. Pero entonces, ¿qué? ¿Estás hablando simplemente de no hacer nada y que todo caerá por arte de magia? Y la respuesta es sí y no. Sí, porque la vida se trata de eso justamente, de vivirla como venga, lo que nos toque vivir, sin controlar, sin presionar, sin adelantarnos, sin forzar, en dejarnos fluir. En cambio, lo que sí podemos controlar es la forma en que observamos cada momento, la forma en que reaccionamos, las interpretaciones que hacemos en nuestra mente de cómo son las cosas, adaptándonos, creciendo, aprendiendo y reaprendiendo. Como seres humanos somos capaces de crear magia, de crear mundos, ideas, formas de ver y de vivir las cosas. Lo que pensamos es nuestro propio lenguaje interior. Es capaz de crear mundos,
que no nos damos la oportunidad de ver por tener puestos los lentes del control. Y no, porque ser un espectador de tu vida te roba justamente el poder de controlar lo que sí puedo controlar. Mis ideas, mis pensamientos, mis acciones, mis creaciones. ¿Cómo sería tu energía fluyendo? El universo entero en armonía contigo mismo, y entonces podremos ver la magia que hay dentro y está dispuesta a salir y compartir con los demás. Como ven, pues quise compartirles estos pensamientos que vinieron a mí en esos momentos y que ahora pues tuve que volver a recordar, a darnos cuenta que vivir de esa manera pues no es vivir, no es fluir, ¿no? ¿Cómo serías tú fluyendo? Cuéntame en los comentarios. Y pues hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Y me encanta que cada día seamos más y que cada día crezcamos esta comunidad de reflexivos. Hasta volvernos a escuchar.